Vamos a encender nuestra lavadora para que ustedes vean cómo suena de feo y vamos a repararla. Buenas tardes, amigos, espero que estén bien, amigos. Hoy vamos a ver cómo podemos reparar esa lavadora, ya que hace un ruido al centrifugar o secar la ropa. Hace mucho ruido y no nos deja secar nuestra ropa bien. Entonces vamos a ver cómo podemos repararla y solucionar ese problema. Amigos, lo primero que yo voy a hacer es desconectar mi lavadora y comenzar a sacar esos tornillos. Tiene 5 tornillos alrededor, ya que la parte donde van los controles no la voy a quitar, solamente voy a quitar la parte de adelante para poder sacar el tambor que va dentro de la lavadora. Es donde seca la ropa, ese es el tambor. Ahí pueden ver, eso es lo que vamos a sacar. Amigos, ya habiendo quitado los tornillos, lo que vamos a hacer es quitar esta tapa de atrás, aquí atrás donde van los motores, donde vamos a aflojar un tornillo, que es lo único que necesitamos. Amigos, aquí ponemos como nos quede nuestra lavadora más cómoda para aflojar el tornillo que une el motor con el tambor o trompo, como le quieran decir. Acá adentro, miren, ese tornillo que se va allá. Aquí se ve un tornillo que es el que une el tambor con el motor. Ese tornillo, el de arriba, es el que vamos a aflojar. Acá está el otro motor que es de la lavadora y este es el de la secadora. Entonces nosotros vamos a aflojar el tornillo de la parte superior. Hay algunas personas que no sueltan nada de esto, simplemente le meten grasa por ahí, pero al fin y al cabo no terminan haciendo nada porque no entra la grasa donde tiene que entrar. Si no es que medio soluciona y ya los días está sonando de nuevo. Entonces lo ideal es bajar esto para sacar el trompo, que es muy fácil, amigos. Esto es muy fácil de sacar. Solamente aflojar ese tornillo y vamos a sacar el trompo. Ahí pueden ver, amigos, él gira bien, solamente que hace ruido porque está seca. Listo, amigos, aquí ya aflojamos nuestro tornillo y vamos a ver cómo se saca lo que es el trompo. Ya en la parte de adelante solté los tornillos y miren que está suelto, está bastante suelto y sin necesidad de quitar la parte de toda. Por aquí vamos a sacar lo que es el trompo y miren, amigos, sale muy fácil de sacar y esto es lo que se seca, amigos. Esta parte de acá se queda sin grasa, esto se queda sin grasa y como eso tiene un caucho adentro, la parte de adentro tiene un caucho, le dicen la chumacera en Colombia, y esto se queda sin grasa y por eso chilla nuestra lavadora. Entonces lo único que vamos a hacer es tratar de engrasar lo que es ese eje y la parte de adentro de lo que es nuestra secadora, amigos. Les voy a mostrar. Acá adentro, miren, esto es un caucho y esto también se seca, todo se ensucia, se seca porque le cae agua y eso. Miren cómo está. Si ustedes también quieren lavar su lavadora por dentro, también lo pueden hacer para mantenerla limpia. Miren, está bastante sucia, ya que esto muy poco se saca para lavar la parte de adentro. Amigos, ya habiendo sacado, lo que vamos a hacer ahora es limpiar esta parte. Vamos a limpiar bien limpio para que no nos quede con suciedad. Disculpen, ahí se me cayó adentro, pero no pasa nada, amigos. Vamos a limpiarlo bien. Si tienen un limpiador, gasolina, cualquier otra cosa, también pueden limpiarlo con eso, ya que eso arranca más el mugre y nos va a quedar nuestro eje más limpio. Amigos, ya habiendo limpiado, lo que vamos a hacer es conseguir grasa, es grasa de carro, de moto, y eso es lo que vamos a juntarle para que no chille más nuestra lavadora, amigos. Es ideal ponerle en todo. Así, amigos, que nos quede bien uniforme lo más que pueda. Y en la parte de adentro también de la lavadora vamos a echarle lo que le dicen la chumacera. Discúlpeme que casi no se ve bien porque estoy grabando con una sola mano, con la otra estoy haciendo el trabajo. Miren, amigos, y seguimos echándole su grasa.
Amigo, eso cuando le cae agua a esta grasa, lo que hace es que se va poniendo blanca y se va como saliendo una clase como de óxido, se va dañando la grasa. Entonces, ideal también cuando ya comienza a mojarse mucho, cambiar esta parte de abajo, que también es muy fácil de sacar. Esto que están tocando ahí, muy fácil de sacar. Y también eso lo podemos reemplazar fácilmente, amigos. Entonces, seguimos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es meter a la lavadora. Listo, amigos, aquí ya tenemos lo que es, ya juntamos nuestra grasa en la parte de adentro también. Y ahora lo que vamos a hacer es introducirla de nuevo a su lugar. El que quiere, amigo, lo puede desarmar todo, puede quitar esa parte. Yo no la hago, lo hago porque no lo veo necesario destapar toda la lavadora o quitarle toda esa parte. El que vea que se le puede partir, lo puede quitar toda. En mi caso no lo he hecho muchas veces de esta manera y ahorita nunca se me ha dañado una. Entonces ahí lo que vamos a hacer es tratar de hinchazarlo en su lugar. Entonces, aquí, amigos, con eso nos podemos ahorrar mucho dinero y podemos aprender cositas, porque pues el que tiene la forma puede pagar siempre una persona que venga a hacerle mantenimiento o arreglarle su lavadora, pero esto es algo muy básico que tranquilamente podemos aprender en nuestra casa y podemos ahorrar un poco de dinero, ya que esto no tiene mucha ciencia y nos da un conocimiento bastante amplio de cómo funcionan las cosas, amigos. Entonces miren, aquí ya quedó en su lugar, quedó girando bien y así es muy fácil, amigos. Miren, muy fácil. Y eso ya simplemente con eso ya evitamos el ruido y ya podemos lavar tranquilamente. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar el tornillo de nuevo y poner todos los tornillos. Listo, amigos, aquí podemos ver ya la lavadora está haciendo su trabajo, ya está funcionando común y corriente, está funcionando muy bien sin ningún ruido. Y esto hace, amigos, que nuestra lavadora seque más rápido, ya que tiene más rodamiento, ya que está engrasada. Y amigos, si te sirvió este video, suscríbete a mi canal y muchas gracias por seguir viendo.